Un saludo muy especial para todos nuestros lectores de Quienique.com. Nos encontramos nuevamente en una de nuestras acostumbradas entrevistas con los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado. Hoy nos acompaña Jaylor Espinel. Él es candidato a la Cámara de Representantes, representando al departamento de Cundinamarca por el Polo Democrático. Jaylor, bienvenido. María Fernanda, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, a los lectores y bueno, un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas palabras. Jaylor, fuera de micrófonos hablábamos un poco del reto que es ser nuevo en política y no ser nuevo justamente de no tener experiencia, sino ser nuevo en la política electoral. Hablemos de esto. Bueno, en mi caso yo soy docente universitario de formación en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Estudios Políticos de la Javeriana. Durante toda mi vida, por lo menos durante los últimos 20 años, he ejercido la política de mano de procesos sociales, organizativos, comunitarios, estudiantiles, pero tan solo hasta esta oportunidad es que tengo la oportunidad de hacer un acto político representativo y de carácter departamental. Tengo una pequeña experiencia electoral a los 18 años en mi ciudad natal. Yo soy cucuteño de nacimiento y cundinamarqués por adopción. A los 18 años, te cuento, estrené mi cédula de ciudadanía siendo candidato al Consejo Municipal de Cúcuta. Una muy bonita experiencia que me compenetró con los temas de la política, los problemas sociales y la necesidad de poner la juventud en aquel entonces al servicio de la comunidad, de la gente más necesitada y también el gusto por la política. Su experiencia ha estado bastante inclinada al tema de la educación y la academia. Hábleme un poco de cómo es ese salto de la academia a las urnas. Bueno, realmente no es tal como un salto porque siempre he compaginado las dos labores. De lunes a viernes soy un profesor universitario en una universidad privada de Bogotá y en las noches y los fines de semana comparto actividades con comunidades, con campesinos, estudiantes, trabajadores en Cundinamarca, donde fundamentalmente pongo al servicio de ellos todo mi conocimiento, mi experiencia, para asesorarlos en la reclamación de los derechos y las problemáticas que ellos tienen. Entonces digamos que el salto no es novedoso en la medida en que, como lo dije hace un instante, yo ya llevo un poco más de 20 años en la vida política, pero en el campo electoral, en esta oportunidad a la Cámara de Representantes sí es bien importante en la medida que para mí además es un honor representar al Polo Democrático Alternativo como cabeza de lista. Yo soy candidato a la Cámara de Representantes por Cundinamarca, del Polo Democrático y soy el 101 en el tarjetón, lo cual es un lugar de privilegio y de honor para mí y también un reconocimiento a la trayectoria política y a mis capacidades académicas y profesionales frente a los temas que requiere Cundinamarca. Bueno, estábamos hablando de necesidades y yo quiero saber, en este aspecto usted tiene mucha experiencia, usted ha trabajado y representa el departamento de Cundinamarca. ¿Cuáles son las principales necesidades que afronta esta región del país? Bueno, Cundinamarca es un departamento con más de 116 municipios, 15 provincias, tiene todas las geografías posibles, los climas posibles y tiene una gran cantidad de problemáticas que incluso pasan desapercibidos del ámbito nacional, en tanto que su convivencia cercana a Bogotá hace que los problemas de Bogotá en cierta forma opaquen a los de Cundinamarca. De hecho, estructuré mis propuestas de campaña en el marco de las bases programáticas de la Coalición Colombia, proceso de convergencia nacional en el cual el Polo Democrático Alternativo hace parte junto a Compromiso Ciudadano y la Alianza Verde, y en el marco del Ideario de Unidad, que es el programa político del Polo Democrático. Y allí se priorizaron 11 temas, de los cuales pusimos como primer punto de la agenda la lucha anticorrupción, la lucha contra la corrupción y el clientelismo. En eso, por ejemplo, Cundinamarca se destaca por ser uno de los departamentos más señalados y cuestionados por situaciones de corrupción y clientelismo. La MOE recientemente señaló que dentro de los municipios de Colombia, 82 de ellos presentaban riesgo de fraude electoral, particularmente porque tenían más cédulas inscritas que habitantes en su censo. De esos 82, 4 municipios eran de Cundinamarca. Hechos como los recientes, la renuncia de Nicolás García, el jefe de gabinete, del actual gobernador de Cambio Radical, Jorge Rey, quien después de adelantar toda su función durante los últimos 3 años, renuncia para ser parte de la jefatura de campaña de Vargas Lleras, nos hace pensar que hay una situación que marca la política en Cundinamarca en el marco del clientelismo. ¿De dónde sacó esta afirmación? Muy recientemente La Silla Vacía sacó un informe que hace pensar en este sentido que Cundinamarca está determinado por unas fuerzas políticas
tradicionales que han tenido como base fundamental la corrupción y el clientelismo. Solamente hagamos este análisis. El actual gobernador de Cundinamarca salió elegido con un poco más de 540.000 votos. Vargas Lleras, por su parte, dentro de las firmas recolectadas a nivel nacional para su candidatura presidencial, obtuvo 450.000 en Cundinamarca, casi el 80% del equivalente en votos que necesitó Jorge Rey para ser elegido. ¿Cuál es la conexión entre estos dos hechos? Pues a simple vista no pareciera haber conexión, salvo una coincidencia política electoral. Pero cuando uno ve que el jefe del gabinete de la gobernación renuncia a su cargo para ser el jefe de campaña de Vargas Lleras, es cuando uno entiende que la función pública, la gobernación durante los últimos años ha estado al servicio de la política de los mismos con las mismas. Estos que, junto al senador Jorge Enrique Robledo, del cual hago parte como fórmula política, él al Senado y yo a la Cámara, hemos denominado aquel bloque de poder que ha detentado la administración pública por años en Colombia, que están representados en el bloque del uribismo, el santismo y el vargallerismo. Entonces, en términos de corrupción, mi campaña, las bases programáticas de la Coalición Colombia y el Polo Democrático Alternativo, vamos a dar una lucha frontal contra esto y adelantaremos las investigaciones necesarias para denunciar estos casos de corrupción, como ya lo ha hecho el senador Robledo. Esto hace parte de todas lo que usted hace referencia de Germán Vargas Lleras y de los grandes líderes de la política también del país. Usted habla también un poco de la mecánica electoral. Usted también da garantía de que su propuesta no está inclinada a eso porque habla de políticas diferentes, nuevas caras en el Congreso. ¿Cómo garantizan esto? Bueno, lo primero que hemos venido insistiendo en el marco de la Coalición Colombia, que es un nuevo proceso de convergencia nacional, que además ha sido muy bien recibido por la población colombiana, es tratar de hacer una nueva política que sirva de ruptura frente a la política tradicional que los mismos con las mismas han detentado. En ese sentido son nuestras propuestas las que hablan por nosotros. Yo vengo señalando que tanto mi programa y mis propuestas y las bases programáticas de la Coalición Colombia se constituyen en la prenda garantía de los ciudadanos del campo y la ciudad de Cundinamarca, que darán garantía además de mi cumplimiento de dichas promesas en la Cámara de Representantes. En otras palabras, si quisieran hacer exigente mi compromiso con Cundinamarca, están allí en las propuestas que yo hago y en la Coalición Colombia, y es sobre la base de esas propuestas que la ciudadanía tendrá que evaluar. Por ejemplo, hemos destacado algunos temas como la defensa de la producción agropecuaria, que en Cundinamarca, otrora despensa agraria nacional, padece la peor de sus crisis. En todos los ámbitos de la producción agropecuaria, para señalar uno muy sencillo, el sector lácteo, el sector lechero, la producción lechera. Hasta hace muy poco la provincia de Ubaté y particularmente el municipio de Ubaté ostentaba el título de la capital nacional de la leche. Hoy día ha sido desplazada por otras regiones, entre otras porque sufren una crisis profunda frente a la importación masiva de productos lácteos y de leche en el marco de los tratados de libre comercio, que para el año 2016 ascendía a un poco más de 53.000 toneladas de leche importadas en Cundinamarca, que tiene como consecuencia pues la quiebra de los productores pequeños y medianos de leche en Cundinamarca, que ha hecho que sus ganancias se vean reducidas, poniendo en riesgo no solamente su producción, sino también la vida familiar y la sostenibilidad de muchas familias en Cundinamarca. En ese sentido, la propuesta concreta es que en la Cámara de Cundinamarca vamos a adelantar los debates de control político y los proyectos de ley necesarios para defender la producción agropecuaria departamental y nacional sobre la base de decir no más importaciones. En ese marco vamos a pedir y vamos a trabajar y a exigir en la revisión de los tratados de libre comercio. Estos tratados de libre comercio, que son los responsables hoy de la quiebra del campo y la ciudad, son en buena parte lo que desde el Congreso vamos a denunciar como una necesidad imperiosa de renegociar y revisar en beneficio de los productores nacionales. Me gustaría que ahondáramos un poquito en ese tema porque usted está representando uno de los departamentos más ricos de Colombia. Es un departamento rico en biodiversidad, en suelos y en, por supuesto, su gente. Y yo quiero hablar en este tema porque los campesinos han denunciado durante varios años ya una ruptura desde la producción al comercio. Y es ahí donde ellos pierden, es ahí donde están sus quejas. La comercialización de los productos es donde se ha afectado el bolsillo de los campesinos. Hablemos un poco de esto y del papel que el Estado debe tener frente a esta situación. La crisis agropecuaria es estructural, es nacional y en todos los ámbitos. Va desde el nivel de la producción hasta la comercialización, como la del consumo y el acceso a los alimentos. En ese sentido, la propuesta es una propuesta estructural.
yo la pongo en este sentido. Hace 2 años, en el 2016, yo hago parte de una organización nacional de defensores del agro que se llama Dignidad Agropecuaria Nacional. Propusimos e impulsamos la convocatoria ciudadana a un referendo por el agro. Un referendo por el agro que tenía la propuesta de adelantar una reforma constitucional que modificara 4 artículos de la Constitución que sirvieran como mecanismos de protección y compensación a los productores del agro, para que todas esas problemáticas que hoy se resumen en las problemáticas de producción, comercialización, se vieran resueltas con un papel más decisivo del Estado, de mayor acompañamiento y de mayor apoyo. ¿Por qué hemos venido pidiendo esto? Porque la gran conclusión a la que nos abocamos es que los tratados de libre comercio han afectado la producción agropecuaria, entre otras es porque el Estado lo ha permitido. La desgravación arancelaria progresiva ha hecho que, por ejemplo, repito, en el caso del sector lechero, hoy la importación de leche sea masiva y que haga que la entrada de dichos productos a un menor costo en la competencia con los productores nacionales signifique la quiebra del productor nacional. En ese sentido es que nosotros insistimos en la necesidad de frenar las importaciones. Hoy este fenómeno se da es en el marco de los tratados de libre comercio. En ese sentido, la idea es que el Estado, y ojalá de la mano de un gobierno, en este caso la candidatura presidencial de Sergio Fajardo que estamos impulsando, logre trabajar para la revisión de los tratados de libre comercio, para frenar de alguna forma, digamos que los efectos negativos del comercio internacional que en últimas han afectado a las familias pequeñas y medianas productoras. En ese sentido, el país necesita una política nacional agropecuaria que defienda la producción nacional, garantice la seguridad alimentaria y la soberanía nacional alimentaria. Bueno, esto por un lado. Ahora, usted como educador debe tener una visión amplia sobre este tema y días atrás FECODE anunció que el próximo 21 de febrero se va a realizar un paro nacional nuevamente porque no sienten que el gobierno haya cumplido con los acuerdos que se firmaron en el paro pasado. Hábleme un poco de su postura, ¿está de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando nuevamente con los educadores? ¿La insatisfacción continúa? Bueno, lo voy a decir de plano, yo respaldo las demandas, las justas demandas del magisterio colombiano. En ese sentido, respaldo tanto la postura de paro nacional del año pasado como los anuncios que hoy se hacen frente al incumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos. Yo soy educador, soy profesor universitario. Durante mi tiempo en la universidad hice parte del movimiento estudiantil, hice parte de la Organización Colombiana de Estudiantes y siempre luché por una educación pública, gratuita, de calidad, que redundara en el desarrollo económico y social del país. En ese sentido, siempre he luchado por una política de Estado que proteja a los maestros, que financie adecuadamente la educación y que permita pues, el desarrollo de los jóvenes de Colombia. En ese sentido, la propuesta educativa nuestra en materia de educación es que en el plano de la educación de primera infancia, el gobierno se comprometa de alguna forma a garantizar una universalidad progresiva hacia la gratuidad, que permita que los estudiantes de Colombia puedan acceder de manera adecuada y óptima al estudio. Hoy, por ejemplo, en Colombia, 3 de cada 10 estudiantes en edad de entrar a las universidades lo logran. De 3 de cada 10 entran al sistema educativo universitario, con la gravedad que 2 de esos 3 entran al sistema educativo privado y tan solo 1 de ellos al sistema público de universidades. Con un agravante todavía peor, es que tan solo 1 de esos 3 logra terminar la carrera, porque por factores de deserción no lo logran. Entonces, lo que vemos aquí es una política sistémica del Estado colombiano, particularmente de los últimos gobiernos, esto que hemos denominado los mismos con las mismas, del santismo, el uribismo y el vargallerismo, por no dotar a los colombianos de una educación de calidad. Uno no puede defender la educación pública sin defender a los maestros. Los maestros son la pieza fundamental y en ese marco de ideas los maestros tienen unas justas reivindicaciones en varios campos que en últimas terminan o redundan más bien en la mejoría de la calidad educativa de los estudiantes. Quiero hablar con usted de un tema que debe conocer y que tal vez en las aulas de clase y desde la academia se ha dejado un poco de lado. Y esta responsabilidad tal vez de algún modo se le achacaba a los medios de comunicación y es la pedagogía electoral. No se está educando ni para atender a las propuestas, ni para entender a las personas que están al frente, ni el sistema electoral. ¿Cómo enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que hay que abrir el debate democrático en las universidades y en la educación en general.
Episodios como los recientes, donde a algunos de nuestros candidatos del Polo Democrático no se les permitió entrar a las universidades para presentar sus propuestas y hacer pedagogía electoral, es un síntoma de que algo mal está pasando. La pregunta es, si no son en las universidades donde debemos hablar de política, ¿dónde más lo debemos hacer? Porque es precisamente allí donde se construye el conocimiento y la opinión pública. En ese sentido, se debe abrir un debate bastante amplio para que la política sea, digamos que una pieza fundamental de la educación que le permita a las personas ser conscientes del valor histórico que tiene el voto, la participación política electoral y la necesidad de ver a quién se le refrenda o a quién se le otorga esa posibilidad de gobernar. El maestro Carlos Gaviria, fundador del Polo Democrático, tenía una expresión muy interesante en este sentido. Él decía que el que pedía para llegar, llegaba para robar. Y ese es un elemento del sistema político colombiano que está determinado por una cultura de la corrupción y el clientelismo. Siento estas dos cosas, el instrumento por medio del cual los partidos tradicionales logran reelegirse a pesar de que mal gobiernen, sobre la base de la compra del voto, de la coacción del votante, o ha sido el instrumento por medio del cual ellos han privilegiado el clientelismo para hacerse elegir. En ese sentido, pues la educación no puede darle la espalda al debate político y electoral. Y lo que pasó recientemente en esas universidades es una muestra de que no hay una intención de la academia porque la política se discuta en términos de cualificar la cultura política de los ciudadanos. Me gustaría que hiciéramos una predicción en toda la materia electoral que se aproxima ahora. Entonces, en el campo de las elecciones presidenciales, podríamos ahondar un poco en que usted, como lo hemos escuchado, apoya al candidato Sergio Fajardo. Sin embargo, considera que es posible que un candidato llegue solo a primera vuelta y obtenga las llaves de la Casa de Nariño. Sí, digamos que yo en eso soy muy optimista, María Fernanda. Y en mucho tiempo Colombia no había tenido la oportunidad de conocer una convergencia política con las características que tiene la coalición Colombia. Y quiero enumerar tres elementos que dan cuenta de esto. Primero, es una coalición política sustentada en unas bases programáticas, es decir, que no es un acuerdo electoral, es un acuerdo político sobre la base de unas propuestas y un programa político, que no solamente tiene como derrotero el 27 de mayo con la primera vuelta presidencial, sino incluso con un proyecto a 2 y 3 años más. Bases programáticas que contempla un acuerdo mínimo de adelantar las transformaciones necesarias que Colombia requiere en el campo de la salud, en el campo del medio ambiente, en el campo de la producción industrial, en la defensa de los derechos de los trabajadores, en distintos campos que hoy padece Colombia. Y eso hace que la coalición Colombia se distinga de los otros procesos de convergencia política. Uno ve, por ejemplo, el intento de convergencia política que está tratando de configurar el Centro Democrático con otras fuerzas políticas de derecha y no encuentra allí una propuesta país, no hay unas bases programáticas, no hay un programa político que oriente la política. Por el otro lado, en el marco de la coalición que intenta de la calle Lombana por un lado y Gustavo Petro, menos. Ahí no hay una propuesta de país, no hay unas bases programáticas que lo sustenten. En el caso de la coalición Colombia las tenemos y se convierten no solamente en la prenda de garantía para adelantar las acciones políticas en conjunto con la coalición Colombia, el Partido Verde y el Polo Democrático, sino también en una garantía para los electores de que esta es una coalición que se piensa Colombia, que la quiere transformar con una nueva forma de hacer política más serena, más tranquila, propositiva. Y en ese sentido, esa es la principal prenda de garantía que me hace a mí ser optimista de que en la primera vuelta presidencial Sergio Fajardo va a ser el principal ganador. La segunda garantía de esto es la forma en que los colombianos han recibido el surgimiento y la existencia de la coalición Colombia. Durante los últimos meses, Sergio Fajardo, el senador Jorge Enrique Robledo y Claudia López han adelantado una serie de giras por Colombia. Y el común denominador de estas giras es un espíritu renovado, una esperanza, una acogida por parte de la ciudadanía. La mayoría de eventos son multitudinarios, la gente abraza la candidatura a Sergio Fajardo y las bases programáticas con mucha esperanza y con mucha convicción, entre otras, pues porque quienes las representan no hacen parte de los mismos con las mismas y se han destacado por estar en el Congreso y en la administración pública haciendo las cosas bien.
Entonces, ese segundo elemento, la respuesta que tenemos en las calles cada vez que hablamos de nuestras propuestas, la aceptación que tenemos, nos da ese optimismo necesario que va a ser la coalición Colombia una de las ganadoras en la primera vuelta presidencial. Y el tercer elemento y el más decisivo es que definitivamente algo estamos haciendo bien en la coalición Colombia, que hemos recibido todo tipo de seducciones y ataques por parte de todos los sectores políticos. Si no estuviéramos haciendo bien las cosas, no estaríamos recibiendo ni invitaciones ni ataques. Y lo cierto es que los ataques y los coqueteos que se le ha hecho a la coalición Colombia se ha hecho sobre la base de la importancia que ésta tiene. Acusaciones incluso temerarias, arbitrarias, frente a propuestas de nuestro candidato Sergio Fajardo, que han resultado siendo totalmente falsas, dan muestra del temor, realmente del físico miedo que hoy las clases políticas tradicionales y ese bloque de poder que hemos denominado los mismos con las mismas tienen de una propuesta política diferente, una propuesta política que entre otras se intenta alejar del antagonismo que nos quiere proponer las clases tradicionales. Entre otras, esa vieja dicotomía liberal conservadora entre aquellos que apoyan la guerra y aquellos que votan por la paz, aquellos que votan por el no, aquellos que votaron por el sí en el plebiscito. Esta es una propuesta de país, por eso nos llamamos Coalición Colombia, que intenta dejar a un lado esa polarización, trata de generar la esperanza suficiente sobre la serenidad y unas propuestas concretas de cambio. En ese sentido, pues somos optimistas. Casualmente, muy pronto tendremos una gira en Cundinamarca, en el municipio de Ubaté y Zipaquirá, con el candidato Sergio Fajardo, Claudia López y con Jorge Robledo, y la expectativa es insuperable, y sobre todo en Cundinamarca, que tiene una tradición política muy ligada a la corrupción y el clientelismo. La Coalición Colombia se presenta como un aire fresco que genera esperanza, optimismo. En ese sentido, yo creo que la primera vuelta presidencial va a ser realmente el 11 de marzo. Dependerá de la capacidad que tengamos de aumentar nuestra bancada en el Parlamento. Me refiero a las fuerzas que la componemos, los candidatos del Partido Verde y el Partido Polo, la posibilidad de que Sergio Fajardo allane el camino hacia las presidenciales y por ende hacia la Casa de Nariño. ¿Cree que en estas elecciones legislativas los partidos políticos tradicionales que se han visto involucrados en escándalos de corrupción, en diferentes tipos de mecánicas que no han sido bien vistas por la opinión pública, van a sentirse derrotados por otros movimientos que están surgiendo ahora? Bueno, en las parlamentarias sucede otra cosa. Digamos que en las parlamentarias la situación es un poco más adversa para propuestas políticas alternativas como la nuestra, en el sentido en que los partidos tradicionales se preparan durante 4 años para tener los recursos económicos y la maquinaria política electoral necesaria para ganar estas elecciones, entre otros porque el Congreso se convirtió en el fortín político para que las clases políticas en las regiones logren las prebendas del Ejecutivo durante su ejercicio parlamentario. Entonces la política en los municipios y en los departamentos es mucho más difícil, digamos. Nos enfrentamos a prácticas políticas clientelistas que son difíciles de enfrentar. No obstante lo anterior, los candidatos que están en el marco de la Coalición Colombia hemos tenido la posibilidad de hablar con la ciudadanía y expresarles nuestras propuestas, teniendo un muy buen recibimiento. De hecho, por dentro y por fuera de la gente de la Coalición Colombia, se ve con muy buenos ojos esta coalición, los candidatos que hacemos parte de la Coalición Colombia, que yo creo que va a dar como resultado un escenario en que podamos de pronto duplicar el número de senadores y representantes a la Cámara a nivel nacional. El tiempo se nos empieza a acabar, pero yo quisiera preguntarle cuál es el balance que usted hace, la retrospectiva de la legislatura pasada. Bueno, el balance de la legislatura pasada no podría ser peor. Estamos enfrentados a un Congreso que ha sido cuestionado por corrupción, por múltiples casos de sobornos vinculados a empresas multinacionales y estas con sus apoyos a las candidaturas presidenciales, tanto del uribismo como del santismo, que ha hecho pues que en términos éticos el Congreso se raje en su legislatura. No obstante lo anterior, destaco el excelente trabajo de la bancada del Polo Democrático Alternativo y de la Alianza Verde, en especial el valiente, decisivo, riguroso debate de control político que Jorge Robledo y Claudia López dio frente al escándalo de Odebrecht y la responsabilidad o la vinculación
del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, frente a la impunidad y omisión de estos casos de corrupción. Yo creo que no ha habido un debate de control político de las calidades que se tuvieron en ese momento. En ese sentido, digamos que se salva esa nefasta legislatura estas dos bancadas. El resto del Congreso pues brilla por el silencio, por la complicidad y por la promoción de la impunidad. Eso en materia política. En materia económica ni se diga. Es el Congreso que votó la reforma tributaria, el incremento del IVA del 16 al 19%, que hoy, un año después, los colombianos estamos padeciendo y que es uno de los responsables de que haya caído la demanda y el consumo, en la medida en que los productos tienen un mayor valor producto de los impuestos que se le graban, obligando a las personas que dejen de consumir por los pocos y muy reducidos ingresos que hoy tienen los colombianos. Y pues para no entrar en detalle, una cantidad de medidas económicas que en el campo de la salud, en el campo de la educación, pues hacen que la bancada de la Unidad Nacional y el Centro Democrático sean los responsables de gran parte, junto al presidente Santos, obviamente, de la ruina nacional y la corrupción imperante. En ese sentido, la gran conclusión que queda de esa legislatura es la necesidad de relevarlos, de transformar ese Congreso y ojalá con figuras políticas nuevas como las que propone la Coalición Colombia. En gran parte ese es mi compromiso como candidato a la Cámara por Cundinamarca, es poner al servicio de los cundinamarqueses del campo y la ciudad mis conocimientos, mi experiencia y todo mi esfuerzo para adelantar los debates de control política y los proyectos de ley que necesitan los cundinamarqueses. Cundinamarca tiene 7 curules a la Cámara de Cundinamarca. Y reto al que me diga cuál de los 7 actuales representantes de la Cámara han hecho debates de control político o proyectos de ley que defiendan los intereses de los cundinamarqueses. En ese sentido, brilla por su ausencia su papel legislativo, su compromiso con la ciudadanía cundinamarquesa de estos representantes que están, digamos, en el marco de los partidos tradicionales Centro Democrático, Cambio Radical y Partido de la U. En ese sentido, la necesidad imperiosa es de relevarlos, de cambiar ese Congreso, de renovarlo, ojalá con figuras jóvenes, nuevas, que le imprimamos un nuevo carácter de honestidad, transparencia al ejercicio público del Congreso de la República. Yaylor, finalmente comparto con ustedes los micrófonos de Quien+Qué para que le haga una invitación a todos los lectores de que lo apoyen en la próxima contienda electoral. María Fernanda, muchas gracias. Como lo decía, mi nombre es Yaylor Rafael Espinel, soy candidato a la Cámara de Representantes por Cundinamarca del Polo Democrático Alternativo, cabeza de lista, número 101 en el tarjetón. Soy la fórmula política en Cundinamarca del senador Jorge Enrique Robledo, parlamentario designado 6 veces consecutivas como mejor senador de Colombia. Los invito a que apoyen nuestra propuesta en el marco de las bases programáticas de la Coalición Colombia, porque por primera vez con la Coalición Colombia ganará Colombia y ganará Cundinamarca. En ese sentido, la invitación es a que conozcan nuestras propuestas y nos apoyen el 11 de marzo. Y a todos ustedes les recuerdo que para más información como esta nos pueden seguir en quien+qué.com o en todas nuestras redes sociales. Estamos como Quien+Qué en Facebook, Instagram y Twitter. Quien+Qué.com, el placer de saber, ver y oír más.